Tengo aquí la edición de la fenomenología en francés traducida por Jean Hippolyte. Son 2 tomos, ¿no? Entonces, del primer tomo, en la carpeta de Hegel está La certeza sensible, ¿no? En francés, está en castellano la versión que mostré la semana pasada, la certeza sensible. Ahora está en francés por Jean Hippolyte. Y tengo acá la traducción de Jean-Pierre Lefebvre, que es esto nomás, ¿eh? Entonces también la certeza sensible en francés por Jean-Pierre Lefebvre, ¿no? El francés es relativamente accesible. Las versiones, como comentamos en algún momento en francés, son curiosamente preferibles a las ediciones en alemán. Que las ediciones en alemán no tienen notas, no dicen ni una explicación. En cambio, las ediciones en francés están llenas de notas bastante competentes, y además las opciones de traducción son como familiares, digamos, ¿no? O sea, uno puede hacer la analogía de la opción de traducción del alemán al francés con lo que uno podría decir en castellano, y contrastar de esa manera media indirecta la traducción de Wenceslao Rosa. Ahora, es interesante, fíjense como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo, la certeza sensible se llama en castellano la certeza sensible o el esto y la suposición, ¿sí? La palabra suposición es meinen, ¿sí? Entonces, Hippolyte dice en francés, ¿no es cierto?, la certeza sensible o el esto y mi visión del esto. No dice la suposición, dice mi visión del esto, la manera en que considero el esto. Y en cambio, Lefebvre dice la certeza sensible o el esto y el punto de vista íntimo. Entonces, fíjense las 3 opciones, ¿verdad? Meinen como la suposición, meinen como el punto de vista íntimo, meinen como mi visión del esto. No es obvio qué significa meinen, ¿eh? Entonces, para eso sirve el ejercicio, ¿eh? De comparar una traducción con otra. Sin embargo, yo quiero ahí ser un poco contundente, quizá algo brusco. Lo que a mí me interesa no es la discusión filológica, no es. O sea, en rigor no me interesa lo que significa meinen, ¿eh? Lo que me interesa es qué se sigue del texto. ¿Qué se sigue? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el concepto? No si está bien traducido o no, ¿sí? Y eso es una opción que tiene consecuencias filosóficas o antecedentes filosóficos, digamos. Se puede pensar en castellano. No es necesario pensar en alemán, ¿eh? El asunto, lo que está en juego, se puede pensar perfectamente en castellano. Como el lenguaje es uno de los temas más recurrentes de la reflexión filosófica contemporánea, decir se puede pensar en castellano es toda una tesis, ¿eh? Es toda una tesis. Hay gente que diría, no, ¿sabes? Que la única manera de acceder al filósofo en cuanto tal es pensarlo en el idioma original. No, me cago en el alemán. ¿Y qué otro argumento filosófico puede haber que ese? Me cago en tal cosa.
Voy a hacer una cuestión administrativa primero, ¿no? Administrativa. Y les recomiendo paternalmente este método. En vez de estar rayando el libro, que los libros son, ¿no es cierto?, objetos sagrados, saquen una fotocopia y después llenenlas de rayas, ¿no es cierto?, así como yo hice con esta fotocopia hace un montón de tiempo. Y después que ya queda tan rayada que uno no entiende nada, entonces saca otra y le empieza a hacer otro sistema de rayas, que es lo que uno entendió en la segunda lectura, ¿no? Hay un cierto consenso en la división que voy a hacer del texto, que es una cuestión, como digo, administrativa. Administrativa porque lo voy a dividir, ¿no? En alemán, toda la certeza sensible está pegada, incluso literalmente, es decir, hay muchos puntos aparte que en alemán son puntos seguidos y que el editor los puso como punto aparte, ¿sí? Eso ya, seguir cada una de esas cuestiones es más o menos difícil. Entonces el editor, Lasson primero, y los editores que siguieron, eso se mantiene incluso en la edición crítica, separó el texto de la certeza sensible, ¿no es cierto? Y quiero que lo revisemos entonces, ¿no? Eso va de la página 63 a la 70 en la edición de Wenceslao Roses, que es la que voy a usar como referencia. No, la que voy a usar como objeto. Voy a leer esa, las demás las voy a usar como referencia. Si ustedes se fijan, este texto tiene una introducción, pero no dice introducción. La introducción no tiene título, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en la página 63? Y todas las 10 primeras líneas, las 9 primeras líneas de la página 64. Vayan viéndolo porque voy a ir haciendo esa división. Después, el editor puso entre corchetes, que esté entre corchetes significa que no está en el texto original, ¿ah? Está en el índice del libro, pero no en el cuerpo del texto. O sea, la distinción es de Hegel. Lo único que hizo el editor es sacar la distinción del índice y ponerla acá, ¿sí? El problema es que Hegel nos dice en qué parte va esa distinción, ¿ah? Entonces en el índice en alemán original dice el objeto de esta certeza, ¿ah? Página 64, pero nos dice en qué parte de la página 64 va. Entonces si ustedes comparan la edición en francesa, la edición de Lasson, que sea la edición en inglés, se van a encontrar con que a veces este subtítulo, el objeto de esta certeza, está un párrafo más adelante o un párrafo más atrás, ¿sabes? No hay acuerdo completo sobre eso, ¿no? Pero el punto sustantivo es que hay una parte a la que Hegel llamó el objeto de esta certeza. Página 64, 65, las 10 primeras líneas de la página 66, y entonces hay un número 2, el sujeto de esta certeza. El sujeto es breve, está en la página 66, y ya en la página 67 dice la experiencia de esta certeza, el número 3, ¿ah? Página 67, 68, 69, 70, entera, ¿sí? Se echa de menos un número 4, transición a la figura siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una organización característica a toda escala, ¿ah? El libro entero, cada sección, cada parte, cada párrafo, a toda escala, ¿sí? Siempre Hegel va manteniendo esta estructura: una introducción, el punto de vista del sujeto, el punto de vista del objeto, el punto de vista del sujeto, el punto de vista de la experiencia, la transición a la figura siguiente, ¿sí? Eso hace que este libro esté lleno de introducciones, lleno, así, a cada rato hay una introducción de algo, hasta tal punto que el libro entero se llama introducción al sistema de la ciencia, ¿sí? Y al revés, este es un libro que está lleno de recapitulaciones, ¿sí?
Esas recapitulaciones es lo que dijimos en la sección anterior, el paso a la sección siguiente, ¿sí? Se puede especular sobre esa organización, porque es una cuestión literaria, ¿no? De cómo está escrito. Es bonito porque en el texto las transiciones son más importantes que las figuras, ¿sí? O sea, el llegar a, el pasar a, el recapitular tal cosa son los párrafos más abundantes, por decirlo así. Entonces es un texto en el que cuesta llegar directamente al asunto, ¿sí? Y cuando uno llega al asunto, bueno, todo eso era introducción de otra cosa. ¿De cuál? De esta, ¿no? Introducción, recapitulación, qué sé yo. Este es el asunto. Ah, no, pero todo eso era introducción de otra, ¿sí? A distintas escalas, ¿sí? Eso hace que sea un texto fuertemente no lineal. No lineal significa que no se puede leer de corrido, ¿eh? Hay que leer como 3 o 4 veces, y los textos tienen distintos grados de significación según el alcance, ¿sí? Si uno lee solo la certeza sensible, o si la lee dentro del contexto de la sección conciencia, o si lee dentro de la fenomenología completa, el sentido va cambiando, ¿sí? Por otro lado, esta organización, desde el objeto, desde el sujeto, desde la experiencia, tiene que ver con el movimiento que está ocurriendo acá. Acá el movimiento que está ocurriendo es el de la conciencia natural. En una parte del texto, en un sentido del texto, ¿no? En un sentido, lo que Hegel está haciendo es relatar la experiencia que la conciencia natural tiene ante determinados objetos. Relatar. A la conciencia natural le ocurre tal cosa, ¿sí? Y entonces, siempre en ese relato, lo que ocurre, el relato consiste en que la conciencia natural tiene la impresión, tiene el meinen, eso es lo que tiene, o supone, opera como, ¿ah? Eso es lo que tiene. En alemán tiene un meinen, ¿ah? Entonces ahí el problema de traducción de eso empieza a hacerse como delicado, digamos, ¿no? Pero en principio, digámoslo así, como lo dice Wenceslao Rosso, la conciencia supone, vamos a ver qué clase de suposición es, supone que está ante un objeto, ante, relación espacial, diferencia, habría un espacio ahí, ¿no es cierto?, el sujeto con lugar, el objeto con lugar, y habría un espacio que recorrer, ¿sí? Y entonces la experiencia, es decir, la conciencia ante ese objeto hace la experiencia del objeto, o sea, recorre el camino, ¿sí? Va hacia, avanza, va hacia el objeto. Cuando hace la experiencia del objeto, lo que encuentra en el objeto es un sí mismo como objeto. Se encuentra, ¿sí? Y entonces la experiencia de la conciencia a distintos niveles, en distintas escalas, va a ser que el objeto no era un delante, un exterior, sino que era un sí mismo exteriorizado. Y entonces el resultado de esa experiencia es que ahora hay sujeto nomás. Pero entonces lo que pasa en la fenomenología es que aparece otro objeto que también tiene esta relación exterior, ¿sí? Y entonces la conciencia va hacia ese objeto y se encuentra a sí misma. Ahora hay puro sujeto. Pero entonces aparece otro objeto, ¿sí? Y pasa una y otra vez lo mismo, en distintas escalas. No solo este proceso ocurre en distintas escalas, sino que además ocurre en distintos sentidos. Porque el ir hacia el objeto, el tener la experiencia del objeto, puede significar una cuestión cognoscitiva. Va hacia el objeto en el sentido de que lo sabe. Pero también puede significar una cuestión, por decirlo así, en sentido de Kant, práctica. Va hacia el objeto en el sentido de que, en Hegel, lo devora, lo consume, lo combate, ¿sí?
Entonces son dos dimensiones distintas. Por eso que todos los objetos aparecen dos veces, en clave epistemológica, en clave ética. ¿Sí? Pero lo importante es que la experiencia es una especie de camino. ¿Sí? Pero un camino que no llega a ningún lado, un camino en el cual el resultado es que el que va caminando era el objeto. ¿Sí? Ahora, por otro lado, esta estructura, estoy comentando cómo está escrito el texto, el estilo literario, ¿no? Esta estructura, introducción, del lado del objeto, el lado del sujeto, la experiencia, transición, recapitulación. Esa estructura tiene que ver con que el relato está hecho de dos maneras. En las introducciones, Hegel cuenta la firme, dice lo que es al tiro. Entonces, cuenta la firme porque ya él tiene toda la fenomenología en la cabeza. ¿Sí? Y entonces dice, en esta experiencia lo que va a pasar es tal y tal cosa. Esos son los textos que se pueden llamar textos lógicos. O también, es la expresión que Hegel usa, son los textos que están encabezados en como para nosotros. ¿Sí? Para nosotros, la certeza sensible supone tal cosa, pero eso que supone no es sino ella misma exteriorizada. Para nosotros, que estamos escribiendo la fenomenología, que ya la leímos, que somos el resultado. ¿Sí? En cambio, en el desarrollo mismo, por eso es la introducción, en el desarrollo mismo, los textos están escritos desde la experiencia de la conciencia. Entonces, a cada rato Hegel dice, para ella, para la conciencia. Mientras para nosotros, ¿sí?, tal cosa, en cambio, para ella, esta otra. Eso hace que los movimientos ocurran de nuevo dos veces. Ahora no epistemológico y práctico, sino para nosotros y para ella. ¿Sí? Esos textos se suele llamar, es un buen criterio, lo inventó Hippolyte, son los que se llaman textos fenomenológicos. Textos lógicos, los textos fenomenológicos. ¿Sí? Entonces, las introducciones, el punto de vista del objeto, el punto de vista del sujeto, el punto de vista de la experiencia, ¿no es cierto?, el paso, ahí se acaba el capítulo, la recapitulación, que opera como introducción de lo otro, ¿sí?, que es mitad recapitulación, mitad introducción, y de nuevo, ¿ah?, el objeto, el sujeto, la experiencia, el paso, ¿sí? Se repite. Pero además se repite en distintas escalas, insisto en eso, ¿eh?, porque esto es una distinción relativa, no es una sola línea, sino que ahí ocurre eso, ya. Acá vuelve a ocurrir lo mismo, pero ahora, en otro nivel, ahí ocurrió, y acá ocurrió, y ahora en otro nivel, ahí ocurrió. ¿Se entiende? Entonces, de distinta escala, la distinción que es introducción de qué es un problema de escala. ¿Sí? Y eso hace que todo sea introducción, porque no hay que, a la larga, ¿no es cierto?, cuando dice, ya, todo el libro, ¿sí?, bueno, todo el libro es una introducción de otra cosa, ¿sí?, de la lógica, la filosofía de la naturaleza, qué sé yo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto ocurre esto? Bueno, hay lugares en la filología que ocurre párrafo por párrafo. O sea, se habla de, mire, la cláusula inicial es introductoria, la segunda, un detalle así como medio enojoso. Entonces, ¿dónde están los textos lógicos? Aquí. Lógicos. Acá. Lógicos. ¿Dónde están los textos fenomenológicos? Acá. Fenomenología, aparecer. Acá, ¿no es cierto?, nosotros, o sea, una cierta conciencia filosófica informada, que ya se enteró de las críticas kantianas, que ya pasó por el idealismo alemán, que está en esa posición, ¿cierto? Y acá, para ella misma, la conciencia natural. En estos párrafos, la conciencia natural aparece ella misma, por supuesto, se relata lo que a ella misma le pasa, pero desde ella misma. En cambio, aquí se relata lo que pasa, pero desde nosotros. ¿Sí?
Ahora, en términos metodológicos, lo que ocurre es que los párrafos lógicos dicen la firme al tiro, pero son los más difíciles. Son los más densos, por decirlo así, porque ahí cada cláusula en cada frase es significativo. Hegel suele decir de manera muy rápida, pasa esto, pasa esto, pasa esto. ¿Por qué? Porque después lo ve detalladamente. ¿Sí? Y después suele hacer estos pasos, ¿no es cierto?, muy rápido. Por lo tanto, para nosotros lo que ha pasado es tal cosa, tal. Y después empieza. Para la conciencia había pasado tal cosa, pero para nosotros eso significa esto, y anuncia lo siguiente. ¿Sí? Es como el estilo. O, para decirlo de otra manera, aquí está desarrollado el argumento, pero en realidad el argumento ya está dicho en la introducción. ¿Sí? Eso hace que lo que decíamos en las clases anteriores, el texto de la fenomenología no es un texto demostrativo. ¿Sí? O sea, lo que hace en el desarrollo no es demostrar lo que afirmó acá. ¿Sí? No, es simplemente mostrarlo. ¿Sí? Pasa tal cosa, una afirmación. Véanlo. Pero no ha demostrado nada. ¿Sí? Porque uno podría decir, oiga, eso que usted dice que veamos, lo veo en el texto, pero no lo veo en Grecia, no lo veo en Francia, en la Revolución Francesa, ¿se entiende? O sea, en los dos textos está hablando Hegel. Hay una ambición infinita que no creo que Hegel haya tenido, decir, mire, aquí habla Hegel y acá habla el espíritu. Ni siquiera Hegel creía eso. ¿Sabes? No, en términos así como le gusta a los filósofos analíticos, ¿no es cierto?, en términos argumentativos. Aquí hay una serie de afirmaciones y aquí hay una serie de mostraciones que hacen verosímil, sobre todo en la historia de la cultura, lo que se afirmó acá. Lo hacen verosímil. Fíjese usted que en la historia de la cultura ha pasado tal cosa. Entonces es plausible lo que acabamos de afirmar acá. Pero no creo que Hegel haya tenido la idea, ¿no es cierto?, de estoy diciendo la verdad, acabo de demostrar tal cosa, ¿no es cierto? No, es plausible. ¿Sí? Yo tengo la imagen, por lo menos es lo que conversamos, ¿no es cierto?, cada tarde, tengo la imagen de Hegel como un tipo esencialmente razonable. No es un integrista, así como un integrista de la verdad, un integrista de eso. No, tipo razonable. Pero profesor Hegel, usted ha hecho solo un conjunto de afirmaciones. Sí, fíjese, pero yo la encuentro bastante plausible, ¿no le parece a usted? Sí, tiene razón. Pero de esto se sigue tal y tal cosa. Sí, pero mire, yo no estoy con el razonamiento, pero no acepto sus conclusiones. Una lástima, por amigo mío. Ya, se acabó. Se acabó, porque resulta que Hegel no es un político, no quiere serlo. O quiere tener una influencia sobre la política extremadamente indirecta. Quiere poner el fundamento nomás. Y después ahí los políticos harán una monarquía constitucional, no sé, pues convencerán al rey de que sea un auténtico cristiano, pero eso ya es un problema de los políticos. ¿Sí? Ya. Entonces, para ello, yo voy a ver, uno podría, hay una tentación pedagógica aquí, y es explicar estos párrafos, porque son más claros. ¿Sí? No. En lo posible para que la sala no se llene tanto y vayan desertando así como de a poco y que podamos estar más cómodos. Yo voy a poner más énfasis en esto, Pablo. ¿Sí? O sea, en el carácter lógico, en la serie de afirmaciones que están contenidas. ¿Sí? Por otro lado, lo que decía recién, aquí hay afirmaciones, ¿no es cierto? Acá, ¿sí?, lo que hay es historia de la cultura. Es una manera de mostrar que también le han criticado a Hegel, ¿no es cierto? Este es un libro que alude a la historia de la filosofía a través de la historia de la cultura. Entonces uno puede hacer, lo que hace Hippolyte, ¿no es cierto?, uno puede hacer una tarea detectivesca, de ver a qué filósofo está aludiendo. Pero alude al filósofo a través de una situación cultural. ¿Sí? Entonces, lo que podría ser la política de Aristóteles, lo que podría ser la República de Platón, ¿no es cierto?, podría, uno hace la hipótesis, ¿es la República de Platón la que está en juego? No, es Antígona. O una mezcla de Antígona y la Orestía en algún lugar de la fenomenología. ¿Sí? Lo que podría ser San Agustín, lo que podría ser el paso de San Agustín a Santo Tomás,
No, es el cuento de la tragedia y la comedia, ¿no es cierto? Y de cómo en la tragedia los dioses mueren y en la comedia uno se despide alegremente de los dioses. O sea, analiza a través de la cultura lo que uno podría en términos de historia de la filosofía decir, mire, esta es la patrística, esto es esto mismo, ¿no es cierto?, esto es Aristóteles y Platón, ¿sí? Entonces, también ahí me va a interesar más el desarrollo que hace Hegel que las traducciones a la historia de la filosofía que uno puede hacer. No vamos a decir, ¿no es cierto?, aquí el que está en juego de Descartes, acá, ¿no es cierto?, está apaleando a Hume, está bien, lo vamos a decir, pero no es ese trabajo el que me importa. Lo que me importa, primero, es qué es lo que Hegel dice, y segundo, cómo él cree que se puede hacer plausible eso. O sea, lo que me importa es el trabajo, de nuevo, interno, no filológico, ni en el sentido de la traducción al castellano, ni en el sentido de la traducción al filosofés, que es un idioma que los que estudian filosofía conocen, ¿no es cierto?, y que los que practican la filosofía, es un idioma en que todo tiene que ser, ¿no es cierto?, esto es Kant, esto es la analítica, la razón pura, esto... No, acá eso para nosotros van a ser referencia, ¿no? Porque en rigor lo que Hegel está haciendo no es reformular la historia de la filosofía. No, yo creo que Hegel tiene la pretensión de estar refiriéndose al asunto mismo, a lo que ocurre, al ser, ¿no es cierto?, al Estado, al asunto mismo. No, es decir, no es un texto que dialoga con la historia de la filosofía, como la crítica a la razón pura tampoco, ¿no es cierto?, como el tratado de la naturaleza humana de Hume tampoco. No dialogan con la historia de la filosofía, no, dialogan con el asunto mismo, ¿sí? En eso la práctica de la filosofía actual es muy distinta de la práctica de la filosofía clásica, ¿sí? No, ahora hacer filosofía consiste en dialogar con la tradición, y eso es medio raro, y no sería extraño. En el mundo se deben estar haciendo 200 seminarios como este porque se cumplen 200 años, etcétera. No sería raro que la mayor parte de esos seminarios consistan en poner en conexión la fenomenología con la historia de la filosofía, porque así es la profesión de filósofo actualmente. Ya, no es eso lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es poner en conexión la fenomenología con el asunto mismo, y vamos a ir viendo de cuál es el asunto del que está en juego, ¿no? Ahora, en concreto, el texto de la certeza sensible voy a separarlo en secciones, ¿no es cierto?, y les pido, o sea que voy a hacer una tarea administrativa, y les pido que las vayamos poniendo, ¿sí? Voy a distinguir secciones y párrafos. A, B, C y D. Voy a respetar la división de Lazo, ¿sí? Pero después dentro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? En la página 63, en la primera línea, A mayúscula, el saber es ante todo o de modo inmediato nuestro objeto, que es ante todo, ya. En la página 64, en el objeto de esta certeza, una B mayúscula. En la página 66, en el sujeto de esta certeza, una C mayúscula. En la página 67, la experiencia de esta certeza, una D mayúscula. Eso quiere decir que en este caso la división que hizo el editor me sirve. En general ese no va a ser el caso. O sea, en general las otras secciones las voy a ir dividiendo de maneras distintas. Lo que pasa es que este texto es cortito, tiene 7 páginas. No creo que haya más secciones que estas, pero en textos más largos voy a dividir en párrafos más chicos para ir desmenuzando. En la letra A, página 63, me sirven los 3 puntos aparte.
El saber, que es ante todo o de modo inmediato nuestro objeto, número 1. El contenido concreto de la certeza sensible, número 2. Y en las tres últimas líneas, pero si nos fijamos atentamente, número 3. ¿Sí? En ese caso, de nuevo, los puntos aparte, que la mayoría de estos puntos aparte, insisto, son del editor, no son de Hegel. Hegel es un bárbaro, pone todo puros puntos seguidos, a 10 páginas, puros puntos seguidos. Entonces el editor le cambió algunos puntos, para que sea más legible. En este caso también me sirve el criterio del editor. No siempre va a ser así. En la letra B, en la primera línea, esta diferencia entre la esencia y el ejemplo, número 1. El segundo punto aparte. Hay que preguntarle, por tanto, a ella misma. Ese es el punto de vista de ella misma, de la conciencia. El número 2. En la página 65, el primer punto aparte. Como un universal enunciamos también lo sensible. Ese número 3. El punto aparte siguiente. Y lo mismo ocurrirá con la otra forma del esto. El número 4. El punto aparte siguiente. Esta certeza sensible, al mostrar en ella misma lo universal, es el número 5. Hasta ahí, el número 5. La letra C es todo un solo, voy a dejar como una sola sección, pero después cuando lo veamos vamos a ver que cada punto aparte tiene un sentido, ¿no? Entonces dijimos la sigma. En la letra D, en la página 67, en la primera línea, la certeza sensible experimenta, número 1. Después el punto aparte, por consiguiente a esta inmediatez pura, el número 2. En la última línea se muestra el ahora, este ahora, el número 3. En la página 68 abajo, el aquí indicado que yo retengo, el número 4. En la página 69, en la tercera línea, es claro que la dialéctica de la certeza sensible, el número 5, hasta ahí. El número 5. Perdón, no, falta la página 70. Ya, la página 70 entera, desde la primera línea, es el número 6. Sin embargo, también quienes formulan semejante afirmación entonces, volvamos a la 63. Lo que puse como sección A es la introducción. Entonces es esperable, de acuerdo con ese orden, este es el texto lógico, aquí está todo el asunto de un viaje. En cambio, D, C y D son el desarrollo fenomenológico, salvo, ¿no es cierto?, al final los dos últimos párrafos, el párrafo 5 y el párrafo 6, ¿sí?, ya son el paso a la figura siguiente. ¿No? O sea, en realidad el punto de vista de la experiencia dura hasta la página 68 nomás. Lo otro es una recapitulación y una transición. ¿Sí? Entonces, en la sección A, el número 1 es la introducción de la introducción. Leámoslo. El saber
que es ante todo o de modo inmediato nuestro objeto, no puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato. A ver, ¿cuál es el punto aquí? No puede ser, ¿no es cierto? No puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato. O pongámoslo más, un poquito en la frase anterior. El saber que es de modo inmediato nuestro objeto. De modo inmediato. Eso, lo que vamos a ir haciendo es establecer una cierta jerga. ¿Ah? Cuando Hegel dice las cosas de tal manera, está apuntando en tal dirección. ¿Sí? Ya, entonces, cuestión de jerga. Cada vez que es de modo inmediato, no es. ¿Sí? Es un peyorativo ese, de modo inmediato, de modo insuficiente, por ahora, no desarrollado. ¿Ah? La inmediatez no es. El saber es ante todo, para empezar nomás, ¿no? Para empezar. ¿Y cómo sé yo que sea ante todo? No es un ante todo lógico, histórico, ¿no? Que es para empezar, ¿no? Por lo que dice enseguida, porque es de modo inmediato, ¿no? Entonces, así, de modo inmediato, no puede ser sino aquello que es, ¿no es cierto?, el saber que es el mismo saber inmediato. Es rara la formulación, ¿eh? O sea, un saber que no es saber de otra cosa, sino que es en él mismo, ¿sí?, saber inmediato. O también, saber de lo inmediato. Esa expresión saber de lo inmediato es rara en Hegel, ¿eh? Es una anomalía. No hay un saber de, que está por allá, ¿no?, lo inmediato, que está por acá, ¿no? El saber de lo inmediato es saber inmediato, esa es la expresión, ¿sí? O también saber de lo que es, saber del ser. Parece, de modo inmediato, que el primer saber es el saber del ser. Ese saber del ser sería un saber inmediato. Estoy al tiro en el ser. ¿Sí? Debemos mantener aquí un comportamiento, si el saber dice que es eso, saber inmediato, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mantengamos un comportamiento igualmente inmediato. ¿Mantengamos quién? Nosotros, los que estamos considerando esto. ¿Sí? Es decir, mantengamos un comportamiento que no altere nada en este saber tal y como se nos ofrece. O también mantengamos la aprehensión aparte de la concepción. No lo pensemos tanto, agarrémoslo tal como el... Entonces, esto también se va a repetir para toda la figura. Sigamos lo que la conciencia natural dice y lleguemos a todas esas consecuencias. ¿Sí? Desarrollemos lo que la misma conciencia natural dice. ¿Sí? Puedo contar un ejemplo de ese ejercicio. ¿Sí? Yo después estaba súper orgulloso de haberlo inventado, ¿no es cierto? Pero Hegel lo había inventado antes. Ejemplo. No hay que confundir el ejemplo con lo ejemplificado. Y lo relevante es lo ejemplificado, no el ejemplo. ¿No? Les cuento que durante mucho tiempo, más del conveniente, fui profesor nocturno de física. ¿Sí? Hacía clase en tercero medio en liceo nocturno. Y una de las tareas que tenía que hacer como profesor de liceo nocturno era tomar exámenes libres. Y entonces el tomar exámenes libres es una tarea bien terrible, porque gente que no ha ido al colegio, que agarró un manual, que leyó al lote, viene a pedir que le pongan un 4 en física para poder sacar tercero medio y conseguir pega. Y entonces la experiencia que uno tiene es que los tipos no saben nada. Y entonces es una tragedia, hay que probarlo. De repente dicen, no, ya, demasiado, que no sepa nada, y le pone un 3,5. Bueno. Pero además es una tarea tremendamente aburrida eso, ¿no? Uno va y le pregunta, ¿qué dice el principio de inercia? Y uno se da cuenta que no está entendiendo. Pero igual. Entonces ahí se puede hacer lo siguiente. A ver, ¿qué dice el principio de inercia? Y entonces el tipo dice,
Un cuerpo que se mueve rectilínea y uniformemente sigue moviéndose rectilínea y uniformemente a no ser que haya una fuerza que lo desvíe. Ya, a ver, explíqueme eso. Explíqueme. Bueno, o sea, cuando un cuerpo va moviéndose rectilíneamente, se sigue moviendo rectilíneamente, a no ser que una fuerza lo desvíe. Pero, acuérdense lo que les decía del cura Gaeta, no tiene nada más interesante que decirme. ¿Qué quiere decir eso? No sé, que si se va moviendo derecho no se desvía. Ay, sigue moviéndose. A no ser que hay una fuerza que lo desvíe. ¿Y hasta cuándo se mueve? Bueno, se sigue moviendo. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta que una fuerza lo desvíe. ¿Y si no hay ni una fuerza? Sigue derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que una fuerza lo desvíe. Pero ¿y si no hay ni una fuerza? ¿Sigue para siempre? No, yo creo que a la larga se detendría. ¿Por qué se detendría? Porque hay una fuerza que lo detiene, pues. Claro, si hay una fuerza que lo detiene, se detiene. Pero, ¿y si no hay ni una fuerza? Ah, no, seguiría derecha. ¿Para siempre? No, yo creo que a la larga había una fuerza que lo detiene. Y uno puede seguir ahí, pero ¿cómo se sigue moviendo? Fíjense lo que el tipo hace. Lo que el tipo hace es que no concibe un movimiento infinito. Y entonces la condición en términos lógicos, no es un problema de lógica, porque desde el punto de vista lógico el tipo está repitiendo lo mismo, ¿no? No, es el contenido, el concepto de lo que está diciendo. Lo que el tipo está revelando con lo que dice es que no concibe que el universo sea infinito. Y espera, la conciencia espera, ¿no? Él como conciencia está esperando de que aparezca una fuerza y detenga el objeto. ¿Por qué? Porque si no hubiera ninguna fuerza seguiría de largo. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito, hacia la nada, hacia la oscuridad vacía, carente de sentido. ¿Se dan cuenta? No, el tipo no puede conseguir eso. No, alguna fuerza lo detiene. Esto tiene borde, esto está determinado, ¿no es cierto? Pascal, que no tenía esas aprensiones, ¿no? Dice, si yo tirara, se mueve para siempre. ¿Qué significa eso? Que el universo es infinito. ¿Sí? Y entonces, leando en la esfera de Pascal de Borges, ¿no es cierto? Pascal escribe que el universo es una esfera infinita que tiene el centro, la circunferencia, ¿no es cierto?, el centro en todos lados y la circunferencia en ningún lado. Es una esfera infinita, por lo tanto el centro está en cualquier lado, porque es infinita, ¿no? Y la circunferencia, la superficie, no está en ningún lado, ¿sí? Entonces Borges escribe ahí, ¿no?, texto admirable, dice, pero Pascal había escrito otra cosa. En los apuntes que se conservan dice, el universo es una maldita esfera infinita que tiene el centro en todos lados y la superficie en ningún. ¿Ah? Porque si es cierto que es infinito, estamos en cualquier lugar. Como Dios viene y puso en cualquier lado, ¿sí? No hay un orden. Si es cierto que el tiempo es infinito, estamos en cualquier momento del tiempo, ¿sí? Entonces noten que este ciudadano común y corriente tiene el mismo problema que Pascal, que no era un ciudadano común y corriente, ¿no? Tiene el mismo problema, sabe que el universo no puede ser infinito. Y lo que hace es poner una determinación que lo haga finito. Yo creo que alguna fuerza lo detendría. Y entonces uno va y le saca la determinación, y le saca el borde, y el tipo dice, no, se seguiría, es más grande de lo que yo creía. Pero hay otro borde. Y si uno le saca el borde, mire, es más grande todavía, pero entonces, la operación que la conciencia hace es que nos concibe el infinito, es que está poniendo un borde. Ese es el punto de vista que le interesa a Hegel. ¿Se dan cuenta? Lo que le interesa a Hegel es el camino de la conciencia natural. Interroguemos la conciencia natural. ¿Ah? Lo que le interesa a Hegel no es si lo que la conciencia natural está diciendo es cierto o no es cierto. ¿Sí? Lo que le interesa es qué operación hace. Por ejemplo, ahora el tema inmediato, ¿no es cierto? O sea, el tema antes que, ¿sí? Parece ser que antes que, ¿sí? La conciencia natural dice hay ser. Entonces la pregunta no es, oiga, ¿está seguro que hay ser? ¿No? ¿Cómo supe eso? ¿Y está seguro que así como de golpe y borrazo usted allá en la primera línea del libro se enteró que había ser? ¿De dónde sacó eso? No, el problema no es si hay ser o no hay ser. El problema es qué operación hace la conciencia cuando cree que se puede, por decirlo así, saber el ser de manera inmediata.
En este párrafo lo que Hegel hizo es poner el tema y el método. Es bien breve el párrafo, tiene 6 líneas, porque ya había puesto el método en la introducción que nosotros no estamos leyendo. La introducción, que tiene 10 páginas, explica de manera mucho más larga, ¿sí? Esto que aquí dice: debemos mantener aquí un comportamiento igualmente inmediato y receptivo, no alterar en nada lo que este ciudadano nos está diciendo, no tratar de aprender la operación que hace en vez de imponerle una interpretación, ¿sí? ¿Por qué lo dice en 4 líneas? Porque ya lo había dicho en la introducción, ¿sí? Entonces noten de nuevo que esto, las 4 líneas, recapitulan algo que dijo en las 5 páginas anteriores, ¿sí? Ya. Carlos, la diferencia también está en el infinito potencial al infinito que nosotros conocemos. Está bien. Si uno, en el ejemplo que di, uno podría especificar, le podría empezar a variar la pregunta al tipo, ¿sí? ¿Qué clase de determinaciones? ¿Qué clase de esfuerzo? ¿Sí? Esto puede seguir indefinidamente, pero no para siempre, o no puede seguir indefinidamente, tiene que ser definido y finito, ¿sí? Uno puede empezar a variar, y lo que uno encontraría, lo bonito del ejemplo que puse, es que los ciudadanos comunes y corrientes no entienden el principio de inercia, sino que razonan en términos aristotélicos, ¿sí? O sea, lo que uno descubre es, voy a volver al ejemplo, uno le puede preguntar en el mismo examen de física, ¿no es cierto?, ¿qué dice la ley de gravitación? La masa, el producto de la masa, el cuadrado de la distancia. A ver, pero explíqueme eso. Y uno hace el mismo ejercicio y descubre que los ciudadanos comunes y corrientes creen en que hay cuerpos graves y cuerpos leves. Si uno le pregunta, no les voy a preguntar a ustedes, pero háganse la pregunta: ¿los cuerpos en la luna se caen o flotan? Si un astronauta va caminando por la luna y se tropieza, ¿se cae o queda como flotando en el aire? No lo digan porque no se expongan, digamos. No lo puedo responder. Se caen. Pero pregunta: ¿se caen hacia la luna o se caen hacia la Tierra? Es sorprendente la cantidad de gente que cree que si un astronauta se tropieza en la luna caería hacia la Tierra. Les advierto que eso no es cierto. Digo, hay gente, ustedes ciudadanos que creen eso. Pero la gente dice, lo primero que dicen, estamos ciudadanos comunes y corrientes. Oye, ¿se caen las personas en la luna? Nunca habían pensado que la luna existe, ¿eh? No, yo creo que quedan flotando. ¿Y cómo se paran? Porque para pararse uno tiene que pesar sobre el suelo. No es que andan como en puntilla. Me acuerdo de la respuesta hermosísima desde el punto de vista filosófico. Sí, yo vi en la tele que tienen que tener harto cuidado con saltar. ¿Y por qué tienen que tener tanto cuidado? Porque si no se caen. ¿Y para dónde se caen? No, se caerían para la tierra. Desde luego el tipo no tiene la idea de 380.000 kilómetros. Se imagina que el tipo está cayendo de la punta de un edificio. Pero la idea de que cuando el tipo se tropieza en la luna se cae hacia la Tierra es perfectamente aristotélica. Porque la Tierra está en el centro del mundo. Y los cuerpos graves caen hacia el centro del mundo. Y entonces uno descubre la experiencia de la conciencia natural aristotélica en un ciudadano común y corriente. Ahora uno le puede explicar, ¿no es cierto? Le puede dar un par de cachetadas, lo puede someter al trabajo asalariado, le puede enseñar internet, ¿no es cierto? Y es probable que este ciudadano, en el curso de su propia vida, ¿no es cierto?, deje de creer esa rueda de carreta aristotélica y empiece a entender el principio de inercia. No es imposible, ¿sí? Y hoy cuando uno entiende el principio de inercia es curioso, pero los estudiantes, los cabros chicos, ¿no es cierto?, bien alimentados, qué sé yo, matrimonios bien configurados y que les gusta la física, ¿sí?, uno les pregunta qué es el principio de inercia y dicen lo que es el principio de inercia. Fíjense que lo que me tocaba, ¿no es cierto?, en la escuela nocturna yo digo, ya, un cuerpo se mueve rectilíneamente, tiene una fuerza, la orilla, etcétera. Pero considere lo siguiente: si yo voy en una micro y la micro va a 80 kilómetros por hora y yo tiro un lápiz al aire, ¿el lápiz cae en la mano o cae más atrás? Bueno, muchos ciudadanos en la escuela nocturna, ¿sí?, dicen que cae más atrás porque la micro va... ¿Y por qué cae más? Es que la micro va muy rápido, pero si fuera más lento no caería tan atrás, caería atrás pero un poquito más atrás. Es bonito eso porque es la idea.
Eso está en la física de Jean Bourdieu, siglo XIV, te explicaba ahí por qué. Mientras más rápida la velocidad, más atrás cae. En cambio, un cabro chico de 15 años que está en tercero medio en el verbo divino, caería más atrás, no cae el tiro en la mano. Sabe, tiene una conciencia moderna, tiene otra operación del pensamiento. Hace la idea de que si usted va en un camión y va parado justo en el borde del camión, y el camión va a 40 kilómetros por hora, y usted va y salta, cae dentro del camión o fuera del camión. Los cabros chicos dicen, cae dentro del camión. En cambio la gente común y corriente, otras condiciones económicos sociales, ¿no? Dice, no, cae fuera del camión. Y si no hubiera resistencia, cae fuera igual. A ver, no les voy a preguntar a ustedes, pero los astronautas salen a hacer caminatas espaciales. Salen de la nave y caminan en el espacio, en el vacío. Para hacer eso tienen que detener la nave, ¿o no? No me respondan. Yo puedo responder, ¿no? Y ahí cada uno compara la respuesta que va a dar con lo que uno cree. No detienen la nave. Tipo sale a caminar y la nave va a 40.000 kilómetros por hora. ¿Y por qué no se quedan atrás? No respondan, pero una respuesta habitual es la siguiente: porque van amarrados. Y es cierto, tienen un cordoncito, es observable eso. No es porque van amarrados. Van a 40.000 kilómetros por hora y ellos salen a caminar y siguen a 40.000 kilómetros por hora debido al principio de inercia. Noten que la operación moderna del pensamiento es una cosa muy difícil. Y Hegel no va a llegar a esa cuestión difícil así como al tiro. No, eso es la razón observadora, es como 100 páginas más adelante. No, ahora estamos en un ciudadano al que le estamos preguntando una cuestión fundamental. Oiga, ¿usted cree que el ser es? Y entonces la respuesta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y cómo supo eso? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. ¿Alguien le explicó eso? No, nadie. Yo apenas empecé a respirar, a ironizar. No es un saber, para ser preciso, no tengo un saber del ser. Hay ser, hay observador, y hay ser. No, tengo un saber inmediato. Ese saber inmediato es lo que se llama certeza. ¿Sí? La certeza es el saber inmediato. La certeza como saber es el saber inmediato, y la operación que hace el saber cuando cree que es un saber inmediato es lo que se llama meinen o suposición. ¿Sabe? Supone que es un saber inmediato. La tarea de Hegel es mostrar que no es un saber inmediato. ¿Sí? Entonces noten que certeza y suposición son términos correspondientes. ¿Sí? Noten que Hegel no define la certeza sensible, sino que asume que el primer párrafo ya la definió. Porque el segundo párrafo dice así: el contenido concreto de la certeza sensible. Perdón, ¿de qué me está hablando usted? Porque no había nombrado ese término. No, es que de eso era lo que hablé en las 4 primeras líneas. Se llama certeza sensible. Mala costumbre literaria, porque si uno lee así de corrido, dice, ¿de dónde sacó ese término? No, lo dijo arriba. Lo dijo cuando dijo saber inmediato, saber de lo inmediato, saber de lo que es. El contenido concreto de la certeza sensible, el contenido, hace que ésta se manifieste de un modo, aparezca como de un modo inmediato, se manifieste, ojo, pero se manifieste de un modo inmediato como el conocimiento más rico, incluso como un conocimiento de riqueza infinita, a la que no es posible encontrar límite si vamos más allá en el espacio y en el tiempo en que se despliega, como si tomásemos un fragmento de esta plenitud y penetrásemos en él mediante la división. O sea, ¿por qué un saber rico de riqueza infinita? Porque no un saber así por acumulación, sé esto, sé lo otro, sé lo otro, sé lo otro, no un infinito acumulativo. No, es infinito independientemente de que agarremos esto, agarremos lo otro. No, lo que agarramos en el saber inmediato es todo el ser, al tiro, es el ser. ¿Sí?
¿Lo puedo decir de manera súbita? No puedo resistirlo. Nos consta que lo habitamos. Espectacular eso, ¿no? Nos consta de manera inmediata que lo habitamos, no que lo sabemos. Ya. Este conocimiento se manifiesta, que se manifieste el defecto, aparece así pero no es. Se manifiesta como el más verdadero. Es una riqueza infinita y además es el más verdadero, pues aún no ha dejado a un lado nada del objeto. No seleccionó este objeto, no, es todo el ser, ¿sí? Sino que lo tiene al objeto ante sí en toda su plenitud. Pero, entonces, una maña de literaria, digamos. Hegel dice, parece esto, parece esto, parece esto, pero, y es todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, Hegel usa de manera estricta los adversativos, eso se llama adversativo, estricta, hasta tal punto que, a ver, si ustedes empiezan a subrayar este texto van a terminar con todas las líneas subrayadas. Entonces, en vez de subrayar las ideas, es preferible que subrayen los conectivos. Algo así como, parece ser, y entonces uno busca, pero no, en algún lado dice pero. No, parece ser, ya, pero. Entonces uno marca el parece ser, marca el pero, y ahí al medio hay una idea. ¿Sí? O sea, se dice que, entonces, ya, pero, uno marca el pero, va marcando los conectivos. Entonces, se manifiesta, parece ser, pero. De hecho, esta certeza se muestra ante sí misma como la verdad más abstracta y más pobre. Ante sí misma. Va a ser la experiencia de que ella es la verdad más abstracta y más pobre. ¿Por qué? Porque lo único que esta certeza enuncia de lo que sabe, de aquello que sabe, es esto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es? ¿Qué cosa es el ser? ¿Pero qué sabe usted del ser? ¿Qué es? No sabe nada más. Y su verdad contiene solamente el ser de la cosa. Es medio raro eso, decir, solamente el ser, no tiene nada más. ¿Qué otra cosa podría tener? Bueno, la otra cosa que podría tener son determinaciones. No basta con el ser es una variedad, no sé, como dice, lo recordábamos la vez pasada, el ser es la nada, ¿sí? Equivale a la nada. No, lo interesante de saber es saber las determinaciones. Si que hay ser, ¿no? Que hay ser es primero es un resultado, no una idea. Que hay ser es un resultado, pero además el resultado más pobre. Es tan pobre que es preferible llegar al final a ese resultado. Y todas estas determinaciones, ¿cuál era su origen? Mire, hay ser. ¿Sí? La conciencia, por su parte, es en esta certeza como puro yo. Ojo, porque hay una cuestión aquí, el contenido de la certeza. ¿Sí? Otra, ¿qué es la conciencia respecto de ese contenido? El contenido de la certeza, ¿qué es? Lo que sé es el ser. Ya, ¿qué es? ¿No es cierto? Entonces, la conciencia respecto de ese contenido, la conciencia es un yo. Es un puro yo. Puro es una palabra peyorativa. ¿Sí? También es feo, es malo, la pureza, ¿a quién le interesa? ¿Cierto? No se las recomiendo. Y yo soy, el yo que es, ¿no es cierto? Yo soy en ella, ¿sí? En la certeza, solamente como un puro este. Y el objeto es en la certeza, ¿no es cierto? Como puro esto. ¿Por qué esto? Porque el yo es un este, el objeto es un esto. Como vimos la vez pasada, esto, cosa, fuerza. El objeto de la certeza es un esto. ¿Sí? Aquí hay una cuestión bien de fondo. El objeto de la certeza sensible no es especificable por el lenguaje. ¿Es un singular absoluto? Es un singular absoluto. Un singular. Es curioso, ¿eh?
Curioso que es un singular absoluto. Pero es curioso porque ese singular absoluto coincide con todo el ser. ¿Por qué? Porque como el ser no tiene ni una determinación, entonces vale todo el ser como si fuera un singular absoluto. ¿Sí? Y entonces lo que digo de todo el ser, lo puedo decir de esto. ¿Cuál es esto? No es esto. No es lápiz. No, esto. Vamos a ver después. Esto aquí y ahora. ¿Sí? ¿Y quién dice eso? Esto. El que dice eso es un singular por este lado. ¿Sí? Es un este. Es el yo como este. Un singular absoluto. Entonces la certeza sensible parece ser una relación entre un singular absoluto y un singular absoluto. Entre todo el ser considerado como singular absoluto y el yo considerado como singular absoluto. Parece ser eso. Esa es la suposición. Yo, no estoy cierto de esta cosa, note que la cursiva de esta, porque lo importante no es la palabra cosa, no estoy cierto de esta cosa porque me haya desarrollado aquí como conciencia y haya puesto en marcha el pensamiento de diversos modos, no, ni tampoco estoy cierto de esta cosa porque la cosa de que estoy cierto sea en ella misma, atendiendo, ¿no es cierto?, a la multitud de sus diversas cualidades, ¿no es cierto?, sea ella misma una relación plena de riqueza, un múltiple comportamiento con respecto a otra. No, nada de esto interesa a la verdad de la certeza sensible. Ni el yo, ni la cosa tienen aquí la significación de una mediación múltiple. El yo no es una mediación múltiple, no es yo en virtud de otro yo. La cosa no es una mediación múltiple, no es cosa en virtud de la multiplicidad de sus propiedades, de su relación con otras cosas. No, el yo, la cosa, ¿no es cierto?, lo decíamos, son singulares. Este es singular por sí mismo y otro es singular por sí mismo. Y además su conexión es inmediata. El yo no significa un representarse o un pensar múltiple. Eso, el yo no significa un representarse. Ojo, porque la certeza no es un pensamiento. Eso es lo que está diciendo. La certeza no es un pensamiento. Yo no pienso el ser. La certeza sensible no consiste en pensar el ser. No, consiste en saberlo de manera inmediata. ¿Sí? Eso es súper importante porque en general en Hegel la conciencia no es un pensar, ¿no? La conciencia es un conjunto de acciones, es una situación, ¿sí? Y menos todavía la certeza sensible. Yo no significa un representarse o un pensar múltiple, ni la cosa tiene la significación de múltiples cualidades, que eso es lo que va a ser la cosa después. En la percepción, la cosa, ¿no es cierto?, es como la reunión de las múltiples cualidades, sino que la cosa es, cursiva en la palabra es, y es solamente porque es. O, dos puntos, ella es. No se puede decir nada más. ¿Sí? He aquí lo esencial para el saber sensible. Este puro ser o esta inmediatez simple, el puro peyorativo, ser, simple, peyorativo, de inmediatez simple, es la verdad de la cosa. Eso es la que es la cosa en verdad para la certeza sensible. Y asimismo, la certeza como relación es una pura relación inmediata. Ojo, la certeza como sujeto, un yo que es un singular absoluto. La certeza como objeto, un singular absoluto del cual solo se puede decir que es ser. La certeza como relación, ¿sí? Ya. Entonces, y asimismo, la certeza como relación es una pura relación inmediata, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué relación inmediata es esa? La conciencia es yo y nada más, un puro este. El singular sabe un puro esto o lo singular. El singular, ¿no es cierto?, sabe un puro esto o lo singular. Un singular que sabe de manera inmediata un singular. Eso es la certeza sensible.
Noten que la línea siguiente dice pero. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hay en el número 2 entonces? Está el despliegue de la figura, el despliegue de la certeza sensible. Porque como decíamos en la introducción, está toda la figura, ¿no es cierto? Entonces aquí el despliegue de la figura. Y en el 3 lo que hay es cómo esa figura es superada. ¿Sí? Y el 3 son 10 líneas, 11 líneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos sacado en limpio aquí? Lo que hemos sacado en limpio es que la certeza sensible no es un pensar, es una relación inmediata. Una relación inmediata, la palabra peyorativa es simple, ¿entre qué? Entre un singular absoluto y un singular absoluto. Un este y un esto. Es importante saber que, digamos, constatar, digámoslo como comentario, ¿no? Que lo singular no puede tener nombres. ¿Sí? Voy a anticipar el tratamiento fenomenológico. ¿Ah? El tratamiento fenomenológico es la sección B, ¿no es cierto? B, C, la primera parte de la D, pero lo voy a anticipar. Porque Hegel usa eso como argumento. Noten que los singulares, ¿qué es lo singular? Lo singular es esto, aquí y ahora. ¿Sí? Lo singular como objeto. ¿No? Lo singular como objeto es esto, aquí y ahora. Noten la necesidad de incluir en lo singular el espacio y el tiempo. Aquí y ahora. ¿Sí? Noten que lo que está implicado aquí, Hegel va a hacer el razonamiento, como decíamos en la sesión anterior, va a hacer el razonamiento con la universalidad del espacio y la universalidad del tiempo. Va a cuestionar el aquí y el ahora. De lo singular, va a cuestionar el aquí y el ahora. ¿Sí? No directamente el singular del objeto, de la cosa. ¿Sí? Después en la percepción, va a cuestionar la singularidad del objeto. ¿Sí? Y va a decir, no, el objeto no es un singular, es múltiples propiedades, etc. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el recurso para mostrar eso? El recurso es como una especie de truco. El truco es argumentar que lo singular no tiene nombre, no puede tener nombre. ¿Sí? Noten que esto, aquí y ahora no es lo mismo que esto, aquí y ahora. Y no es lo mismo que ahora. Y no es lo mismo que ahora porque cada hora es distinto. No sé si eso desde Heráclito es así, ¿no es cierto? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y lo peor es que ni siquiera el amor lo reflejamos como ayer. Es el fragmento 62, 63 de Heráclito. O para decirlo de manera dramática, noten que nunca más voy a empezar esta clase. Voy a empezar otras clases, pero no esta. Si quieren, para decirlo de manera más dramática, nunca más voy a decir esta palabra. Y después, para retener el ser, voy a empezar a repetir de manera obsesiva esta. Pero no es esta, la que dije antes. ¿Vamos? Los singulares son infinitos, los singulares ahora son infinitos. Por lo tanto, si cada singular tuviera un nombre, habría infinitos nombres para cada cosa. ¿No se dan cuenta? No puede haber infinitos, o sea, justamente en eso consiste poner nombres, en que no haya infinitos nombres para cada cosa. O poner nombres es como torcerle la nariz a lo que podría ser. Estamos en duda si hay singulares, por ahora digamos, hay singulares, ya, aceptémoslo, ya, pero torcerle la nariz a lo singular y agarrarlo como palabra. Y entonces yo no digo esto, digo lápiz. Y la palabra lápiz me permite reunir el lapiadora en el lápiz nomás. No necesito decir el lápiz, y ahora también el lápiz, y ahora también el lápiz, y aquí también el lápiz, y acá también el... No, basta con decir el lápiz. ¿Qué significa esto? Hegel en 1807, ¿eh? ¿Qué significa que lo singular no pueda ser nombrado? ¿Ah? Había notables resonancias filosóficas, ¿no? De lo que no se puede hablar es preferible callarse, etcétera. ¿Sí?
Noten que en Hegel, que no pueda ser nombrado es un indicio de que no es, de que carece por sí mismo de ser. Ojo, no es una demostración, es un indicio. ¿Sabe que esas cosas que son innombrables no son? ¿Y cuáles cosas son entonces? Las que pueden ser nombradas. ¿Y por qué pueden ser nombradas? Porque derivan de un universal, porque resulta que decir lápiz es decir un universal, es aludir a la lapicidad. ¿Cómo, de dónde saca usted que esto es un lápiz? Porque hay una lapicidad que lo constituye como lápiz. El lenguaje empieza de lo particular para arriba. Bueno, eso es una mostración, no una demostración, de que el ser empieza de lo particular para arriba. No hay en el ser lo propiamente singular, lo singular que es singular por sí mismo y de suyo. Eso, lo singular, eso que sería lo singular por sí mismo, lo singular de suyo, es la nada. Para decirlo me salté a la ciencia de la lógica, eso es la nada. ¿Sí? Si usted quiere darle el mínimo contenido sustantivo a lo que llama ser, entonces no puede decir que está compuesto de singulares o que hay en él lo singular. No me vayan a creer, pues. No me vayan a creer porque esto que estoy diciendo es súper grave. Es súper grave sobre todo para una cultura decadente que trata de retener el momento. ¿Sí? El momento es un singular absoluto. El momento, sí, que una cultura decadente que trata de retener lo mío. Yo sé que todo el mundo sufre por amor, pero mi sufrimiento no es comparable a ningún otro. Es un sufrimiento singular absoluto. Es solo el mío. ¿Sí? Ahora ya ni me acuerdo de lo mucho que sufrí. Porque no solo era puramente mío, además era justo el de ese momento. Ahora, claro, una reconstrucción, una memoria, pero no era, es cuando estaba en la misma, en el momento mismo, era el sufrimiento como singular, no conectado, no relacionado, no en contexto, era el sufrimiento puro, absoluto, el mío aquí y ahora. Eso, todo el mundo defiende, los ciudadanos en decadencia defienden eso, ¿no? Uno dice, pero a mí también me pasó eso. Pero claro, lo que te pasó a ti. Está bien que se parece, pero eso te pasó a ti, en cambio todo esto me pasó a mí. Estamos reclamando la realidad de lo singular. La realidad de lo singular es el evento. La realidad de lo singular es lo contingente. La realidad de lo singular es el acontecimiento. Y lo que Hegel está diciendo en la primera página de la fenomenología es: olvídense esas cosas, no existen. No hay nada que valga como ser en eso que usted llama acontecimiento. ¿Están dispuestos a aceptar eso? Por supuesto, un singular que no es, porque no tiene carácter de ser, es yoito. Yoito soy yo, pero es que como me quiero tanto, me cuesta como duro decir yo. Aquí y ahora, mí mismo, no referido. No soy ciudadano. Sí, claro, soy chileno, pero una cuestión exterior. Tuve padre, pero una cuestión exterior. No, mí mismo. Mí mismo como núcleo sería un singular puro, que hace que, como singular puro, yo tenga experiencias singulares de eventos que son ahora, justo este atardecer, precisamente el momento del orgasmo o el de la muerte, porque todas estas cosas después se ponen así como dramáticas, la muerte, no hay eso. Eso es, voy a decirlo en alemán para que no suene tan duro, meinen, pero lo voy a decir en castellano que suena más duro, ¿no es cierto? Suposición. Ese es el argumento. ¿Y cómo? Después vamos a ver que lo particular no compone al ser. No lo compone, o sea, no hay una colección de particulares de la cual resulte, ¿no es cierto?, la totalidad del ser. Entonces el problema de la realidad de lo particular hay que verlo aparte, ¿no? Eso es otro problema. Porque de lo particular vamos a decir que es,
que tiene estatus de ser, que es real, vamos a decir una serie de cosas. En cambio, de lo singular se está diciendo una cuestión brutal. Se está diciendo, no es. O, puedo decirlo al revés, solo es como abstracción. Por supuesto que usted en una línea continua de números reales puede señalar un punto y decir, ese es el ahora. Claro, pero es una abstracción, un dibujo que usted hizo en la pizarra, es algo que se imaginó, ¿sí? En el tiempo mismo como tal. Eso es señalable como desde el pensamiento, es señalable en la representación, ¿sí? Pero no hay ni el singular ahora, ni la experiencia del singular ahora. ¿Sí? Ojo con el problema que hay aquí entre el singular, porque uno tiene la idea de que el singular es una cosa chiquitita, ¿no? Pero bueno, el correlato entre el singular y el ser. ¿Sí? Aquí estamos hablando que está matando dos pájaros de un tiro. Uno, la idea de ese singular chiquitito que es el evento, ¿sí? El acontecimiento, qué sé yo. Ya, eso. Pero está matando otro pájaro más terrible, que es que cuando uno piensa lo singular, lo que está tratando de pensar es al ser como indeterminado puro. ¿Ah? O sea, si el ser carece de toda determinación, entonces tiene el mismo estatuto que ese singular chiquitito que uno ve como una hora. ¿No? Por eso es que aquí hay dos planos de la argumentación, por decirlo así. Por un lado está hablando del ahora, hay un puntito, hay de un yo, por otro lado está hablando de todo el ser y lo está metiendo en el mismo saco, ¿sí? Por eso digo, cuando la certeza sensible cree tener experiencia de lo singular puro, es como si tuviera experiencia de todo el ser sin determinación, ¿sí? ¿En momento, digamos, en la dialéctica del ser? Claro, porque es la primera página de la ciencia de la lógica. Lo que pasa es que en la primera página de la ciencia de la lógica está planteado de manera lógica, no como experiencia. Es una afirmación, hay ser, el puro ser equivale a la nada, no está visto desde el sujeto que cree tener esa experiencia. No puede haber experiencia de todo el ser como indeterminado puro. No puede haber, no hay ninguna experiencia en que uno tenga todo el ser. A ver, ¿qué clase de experiencias podrían ser esas? Hay unas experiencias históricas bien importantes. La comunión mística es ese tipo de experiencia. Noten que en la comunión mística, ¿no? Un particular de repente tiene experiencia de todo el ser de un viaje, ¿sí? Bueno, también el entusiasmo, ¿eh? Porque no sé si saben que la palabra entusiasmo significa que uno tiene a Dios adentro, ¿sí? Tener a Dios interiorizado. No, Dios es una cosa más o menos potente, ¿no? Y tener a Dios adentro puede ser entusiasmante, ¿sí? Pregúntenselo a las Ménades se entusiasmaban con Dios adentro, ¿sí? Y entonces la experiencia, la comunión mística es un tipo de experiencia. El entusiasmo de las Ménades, ¿sí? No sé si se acuerdan de lo que son las Ménades, ¿no es cierto? Estas mujeres que en las aldeas griegas, ¿no es cierto?, un rito de fertilidad de la tierra, etcétera. Entonces, campesinos están ahí en las chozas, con los cabros chicos agarrados, asustados, y hay unas mujeres borrachas en el centro del bosque, con una fogata, toman, se emborrachan y deliran, ¿sí? Y agarran las antorchas, con palos encendidos, y salen corriendo y gritando por el bosque, ¿sí? Desbordadas, ¿sí? Tienen entusiasmadas. En el momento en que Dionisio dice, ya, ahora, y ya. Todo hay que probarlo. No sean dogmáticos. Ese tipo de... ¿Es que acaso, Bataille, George Bataille, es que acaso en el desborde se tiene una experiencia de todo el ser? No. Esas cuestiones le pasan a los que fueron sacristanes, le pasan esas cosas. De nuevo, en el desborde, porque no es lo mismo que la comunión mística. En la comunión mística Dios es grande y uno se mete dentro de Dios. En cambio acá, en el desborde, Dios, que sigue siendo igual de grande, se mete dentro de uno. Es una especie de comunión mística al revés, ¿sí? Y entonces surge tener a Dios adentro, el desborde, ¿sí? ¿Por qué el desborde? ¿Por qué el delirio absoluto? ¿Por qué la locura? ¿Por qué los tipos gritan histéricas, qué sé yo? ¿Sí? Porque están en contacto con todo el ser.
Imagínense que está ahí, ¿no es cierto?, Borges metido ahí en el subterráneo de Carlos Argentino Danelli, ¿no es cierto?, viendo el Aleph, y de repente agarra el Aleph y se lo mete en el bolsillo. Noten que el Aleph es todo el ser, y se lo come, digamos, ¿no? ¡Ay, desguarde! Porque todo el ser está en el Aleph, ¿sí? No sé si lo saben, el cuento de Borges del Aleph, ¿no es cierto? El Aleph es un punto del espacio, ¿no es cierto?, en que están todos los puntos del espacio. Entonces el tipo mira el Aleph y está mirando el todo. Es una figura literaria súper bonita porque el todo está afuera igual. Pero este punto de alguna manera contiene al todo. ¿Qué pasa si el agarra ese punto y se lo come? El desborde, se convierte en una mena, porque está en comunión inmediata con todo el ser. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. No es cierto. Oiga, pero yo tengo una experiencia que quiere que le diga que vi todo el ser. No, ¿qué le pareció nomás? Pero en ese momento, todo el ser que quiere que le diga. El orgasmo uno lo representa después. Después, en el relato, uno dice, pero es que vi estrella. Pero no vio estrella, no se haga cuenta. No sé, ¿estamos dispuestos a aceptar eso? Noten que Hegel oscila, ¿no es cierto?, entre ser considerado como archirromántico y archiilustrado, ¿no es cierto? Ya. Acá tenemos el Hegel ilustrado. Está criticando algo que podrían decir los románticos, la experiencia inmediata. Es decir, todo el ser, en el contexto del idealismo alemán, es Dios. ¿Sí? Porque el tema de el ser como indeterminado puro lo puso Kant. ¿Sí? El ser como indeterminado puro es una premisa de la razón práctica. ¿Sí? O sea, el resultado de la crítica de la razón pura, usted no puede decir nada objetivo, ¿no es cierto?, que venga del objeto acerca de la ética. Por lo tanto, primera parte de la crítica de la razón práctica, es necesario aceptar, ¿no es cierto?, que en ese indeterminado puro, como premisa, es necesario aceptar que en ese indeterminado puro hay número, hay contenido. Ese contenido es Dios. ¿Sí? Y entonces el tema de todo el ser y de la experiencia de todo el ser es el tema de si uno puede conocer a Dios de manera inmediata. Entonces todo eso Hegel lo está hilando aquí. En esta época, como dijimos en la primera clase, Hegel no tenía claro todavía lo que había dicho Jacobi. Pero después Jacobi se murió, qué sé yo, Hegel tuvo la paciencia de leer el libro y dijo, esto es lo que yo quería decir que no puede ser. Jacobi sostenía que era posible una experiencia inmediata de Dios, o peor aún, que solo la experiencia inmediata de Dios era la que era posible, que las experiencias mediatas no eran experiencias de Dios, eran inventos de la razón, eran, ¿no es cierto?, espuria, etc. ¿Sí? O sea, Jacobi puso la inmediatez como una especie de garantía. ¿Sí? Si usted tiene esa experiencia inmediata, esa es la garantía. ¿Sí? Y Jacobi creía que uno tenía esa experiencia inmediata en la experiencia cotidiana de la fe, o sea, ni siquiera en el libro de la Mena o en San Juan escribiendo el Apocalipsis. No, usted cuando usted sinceramente, ¿no es cierto?, encuentra a Dios dentro de su corazón, tiene experiencia inmediata. Eso es la fe. La fe es una experiencia inmediata. Entonces Hegel está interesado en decir, no puede haber una experiencia inmediata de Dios. No, toda experiencia que usted diga que es experiencia de Dios es una mediación. ¿Sí? Entonces, veamos el párrafo, las 8 líneas, en que Hegel resuelve en la certeza sensible. Pero la resuelve aquí, ¿no es cierto? Entonces, el método, ¿qué es la certeza sensible? ¿Cómo se sale de la certeza sensible? Ahí está todo, para nosotros. ¿Sí? Pero, si nos fijamos atentamente, nosotros, si nos fijamos atentamente, vemos que en el puro ser, que constituye la esencia de esta certeza, y que ésta enuncia como su verdad, se halla en juego mucho más que puro ser. Una certeza sensible real. Cambiamos de plano.
una certeza sensible real, porque la certeza sensible como tal es imposible. Entonces, una certeza sensible real, o sea, cuando uno pretende estar en ese lugar, ¿sí?, no es solamente esta pura inmediatez, sino que es un ejemplo de la inmediatez. La certeza sensible real es imposible. ¿Sí? Ya, pero si usted cree estar en ese lugar, sepa que ese lugar donde usted cree estar es un ejemplo del concepto, porque el concepto mismo es un ejemplo que usted está produciendo artificialmente, por decirlo así. Ya con eso, cuando usted cree haber tenido un acontecimiento, no, eso es un ejemplo de lo que usted quiere decir. Pero eso que usted quiere decir no tiene sustantividad. ¿Sí? Ahí ya lo mato al tiro. Entre las innumerables diferencias que aquí se presentan, encontramos en todos los casos la distinción fundamental, a saber, que en esta certeza quedan enseguida fuera del puro ser los dos estos. Ahí está, ese es el argumento. Fíjense usted que de la certeza que afuera, el este, ¿no es cierto?, como yo, el esto como objeto. O sea, la certeza sería el ser mismo. Y si nosotros reflexionamos acerca de esta diferencia, vemos que ni el uno ni lo otro son en la certeza sensible, en ella, sino como algo inmediato, sino al mismo tiempo son algo mediado. El yo, el esto, son algo mediado. Yo tengo esta certeza por medio de un otro, que es la cosa. Y esta, la cosa, es en la certeza por medio de un otro, que es precisamente el yo. Es un poco denso el argumento, pero el hecho de que ¿por dónde agarra Hegel el asunto? Dice, mire, parece aquí que hay un singular y hay un singular y está la certeza, y la certeza sería la relación entre un singular y un singular, ¿sí? Pero esos singulares están fuera de la certeza, ¿sí? ¿Es cierto que están fuera de la certeza? No, es que usted no tendría la certeza si no fuera por este. Y este no sería en la certeza si no fuera porque hay un yo para el cual es un este, ¿sí? Ya, esa exterioridad es el punto por el cual Hegel, ¿no es cierto?, va a criticar. Lo que va a criticar es la exterioridad de la singularidad. ¿Sí? Al criticar la exterioridad de la singularidad, lo que va a lograr es afirmar que la singularidad no es pensable, que la singularidad no tiene sustantividad propia. ¿Sí? O sea, no hay un lugar de lo singular frente a otro lugar de lo singular. Como no hay esos lugares, uno, otro, entonces lo singular mismo no es, carece de sustantividad. Entonces, esta diferencia entre la esencia y el ejemplo, es decir, lo que la esencia es lo que la certeza pretende ser, y el ejemplo es lo que dice, ¿no es cierto?, no la establecemos nosotros solamente, sino que la encontramos en la certeza sensible misma, y debemos acogerla en la forma como está en ella y no tal y como acabamos de determinarla. ¿Sí? Ya lo dijimos. Esta diferencia que acabo de decir hay que encontrarla en ella misma, que ahí empieza el desarrollo fenomenológico. ¿Sí? Va a repetir, va a explayar, va a desplegar lo que en la introducción es una afirmación, ¿no? La exterioridad de estos singulares los hace impensables. ¿Sí? Ok, un primer acercamiento a ese asunto. Noten que del acontecimiento no sé, ya habrán oído hablar del acontecimiento, si no están fuera de toda moda, ¿no? Pero los acontecimientos son. Y del acontecimiento lo único que se puede decir es que es. Porque si uno entra a detallar, mire, el acontecimiento consistió en tal cosa, ya no es el acontecimiento, es una reconstrucción que uno quiere hacer del acontecimiento. Y entonces, ¿dónde está el acontecimiento? ¿Está en el ser del acontecimiento? ¿O está en la consideración retrospectiva que yo hago de tal cosa fue un acontecimiento? ¿Sí? Ese, ¿qué es el acontecimiento? Willy Dyer dice que el golpe de Estado es el acontecimiento de la historia de Chile. Bueno, ese, ¿qué es el acontecimiento? ¿Para quién es?
Es para Piñera, es para Pérez, es para Pinochet, es para Allende. No, es para uno cualquiera. Aquel para el cual el acontecimiento es el acontecimiento es el singular cualquiera que está, voy a decirlo como lo dicen ellos, abocado, así como le cayó como teja, ¿sí?, al acontecimiento, uno cualquiera. Porque resulta que si fuera Allende no es el acontecimiento, no el derrocamiento de un gobierno constitucional. Si fuera Pinochet, no es el acontecimiento, no, es el fin de un estado de anarquía. O sea, si uno va a los particulares, ya el carácter de puro ser, de intempestivo, se desarma. No es intempestivo, Allende se la buscó. No es intempestivo, Pinochet tenía afán de poder, ¿se entiende? Eso ya no es, no sé si se entiende, ya no es el advenir de lo contingente. ¿Por qué? Porque si uno se pone en el punto de vista de Allende, reconstrucción. Si uno se pone en el punto de vista de Pinochet, es reconstrucción. No, ponerse en el punto de vista del evento como tal es omitir a esos particulares que son puras reconstrucciones discursivas, ¿no es cierto? Y decir, no, mire, para el ciudadano como tal, ¿no?, sea cual sea, en tanto él mismo, esta cuestión cayó como teja, ¿no es cierto?, y es indecible. Es indecible. O sea, el tema de Williams, cuando uno trata de explicar en qué consistió el golpe, sin entrar a la reconstrucción discursiva, ¿no es cierto?, de que fue un atentado fascista o de que fue la salvación de la democracia, sin entrar en esos cuentos, sino qué ocurrió en la historia de Chile, qué clase de ruptura, la ruptura misma, ¿sí? Entonces uno se encuentra con que la ruptura no se puede decir, ¿sí? Hay una cierta impotencia de decir en qué consistió la ruptura misma, y esa impotencia se rodea, ¿no?, se rodea de literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces esa impotencia se rodea de ejemplos. Por ejemplo, Ariel Dorfman quedó encerrado en un baño, ¿no? Por ejemplo, él que estaba en no sé qué parte, ¿sí? Y ellos van y escriben el ejemplo, pero no logran agarrar el evento. ¿Por qué? Porque el evento es un singular absoluto, ¿sí? Y entonces el argumento de Hegel es, mire, eso que usted no lo logra agarrar porque no es. No vale como ser, es una abstracción. Usted inventó a posteriori de que esto es un evento, de que eso es un acontecimiento, de que advino, ¿se entiende?, de que carece de sentido, por ejemplo, ¿no?, de que cualquier reconstrucción de sentido es eso, un discurso potencialmente ideológico, politiquero, etcétera, ¿sí? Entonces, para que veamos la actualidad de la crítica de Hegel, ¿no?, estoy haciendo ese paso, así como lo que Hegel está criticando, ¿no?, en muchos pensadores actuales es justo el tema que quieren poner, ¿sí? Lo que quieren poner es que en el devenir histórico hay eventos que son indecibles, que uno puede rodear de discursividad politiquera, pero que en esencia son indecibles, ¿sí? Entonces, si uno lo remitiera a la tesis de Hegel, dice, no hay ni un evento que sea indecible. Para empezar, es extraña esa indecibilidad habladora, ¿sí? Es indecible, es preferible callarse, pero no, está lleno de decires sobre lo indecible. ¿No será esa la sustantividad del acontecimiento? El que alguien se constituya siendo lo que es, en la medida en que dice que el evento es indecible. ¿No es una identidad eso? ¿Y quiénes son ustedes? Y nosotros somos los que venimos aquí, somos sobrevivientes de un evento indecible. Si yo hubiera estado ahí, me habría dado cuenta cómo cayó como teja. De hecho, yo he tratado de describir este asunto y me doy cuenta que la fractura en el alma nacional es pero inagarrable. ¿Cómo le explico? Y eso soy. Resulto ser en ese relato. Entonces no es que el acontecimiento sea, no, es que yo soy en el discurso del acontecimiento. ¿Se entiende? El acontecimiento es cosa en la medida en que hay una conciencia que lo discursea, por ejemplo. ¿Pero eso es necesariamente lógico o uno hace una opción por ese argumento? Por ejemplo, a ver, de nuevo. Me acuerdo cuando se veía la Cato, que usted planteaba que en el fondo para seguir el argumento uno podía quedarse con Feyerabend y seguir con el anarquismo epistemológico, pero uno podía hacer una opción por el argumento de la Cato que no se seguía en forma lógica, pero más bien una opción política, y eso tenía consecuencias que eran
A ver, para decirlo, ¿la crítica que está haciendo Hegel es demostrativa o él está optando por un punto de vista en el cual el acontecimiento es indecible? No, yo creo que está optando. O sea, no estamos demostrando que el acontecimiento no tiene ser. Estamos afirmando que no tiene ser y de eso se sigue un montón de consecuencias. ¿Sí? Y desde esa afirmación, lo que yo estoy haciendo es poner eso en conexión con lo que podrían decir filósofos contemporáneos, ¿no es cierto? Y reinterpretando entonces, ¿qué son ellos si están diciendo algo que se supone que no es? Un relativismo absoluto, a partir de eso no podría seguir. Lo que ellos quieren seguir es un relativismo absoluto, por supuesto. Claro, todo el discurso acerca de el advenir, ¿no es cierto?, es que yo creo que si uno busca las claves de qué es lo que quieren decir, yo creo que una clave muy interesante es lo interpretativo. O sea, usted está abocado a una historia en la que ocurren cosas que no tiene manera ni de predecir, ni de controlar, ni de abarcar, ni de decir. ¿Sí? Entonces esa es una especie de impotencia histórica así como magnificada al infinito. ¿Sí? Interpretativo. Piensan en el ángel de la historia, ¿no es cierto?, de Benjamin, ¿no es cierto?, es una cosa siniestra, ¿eh? Ahí viene la historia y lo arrasa nomás. ¿Sí? Entonces, no sé si vieron los escritos sobre la historia de Benjamin que publicó Pablo Yazur. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? Entonces, es que parece que somos esperados y que habría una promesa que alguien nos dictó. Parece. Pero fíjese usted que en cualquier momento este ángel que parece que es la promesa es arrasado por la historia de nuevo. Es como fragilidad. Un momento político en que esa fragilidad se contrapuso al dogmatismo estalinista, a la determinación estructuralista, a las modas intelectuales de la época, ¿no? El problema es si es sostenible. Yo creo que el argumento de Hegel no es demostrativo, pero muestra bastante. No es demostrativo en el sentido de que un fundamento filosófico no se puede refutar, pero uno puede hacer bastante plausible que tal cosa no es pensable. En esos términos de Hegel. ¿Sí? Pero el principio de inercia tampoco es demostrativo. Por eso, un fundamento no es demostrativo, nunca. En ese caso, el Big Bang, el principio de inercia, ¿ah? Pero uno puede hacer bastante. Se puede constatar. Pero uno puede hacer bastante, no se puede constatar. Uno puede hacer bastante plausible que las constataciones se pueden describir de esa manera. Pero en realidad uno nunca constata el principio de inercia. Es indemostrable. Pero de repente la crítica se podría hacer realidad del acontecimiento, de los intempestivos, podría tener que ver con el carácter unilateral de la circunstancia, porque uno desde Hegel, si uno piensa que Hegel, cuando trabaja la tecnología, el paso, el estadio de la conciencia básicamente no sabe nada de lo que sucede y lo reconstrucciones a posteriori, a partir del manejo como de la lógica. Entonces uno podría, en términos que quieren superar la idea de acontecimiento a partir de que es un desarrollo incompleto como del asunto, más que básicamente si descartarlo es darle una salida al problema y usar la realidad, claro. la impotencia política. No, por supuesto, si uno echa para acá, ¿no es cierto?, el hilo, dice, mire, en realidad la afirmación no es que lo singular no sea, no tenga ser. No, la afirmación más sutil es que el ser que se le atribuye a lo singular es eso, una atribución de ser, un producto. ¿Sí? No es que no haya un yo singular, lo que pasa es que llegamos a la idea de yo singular como resultado de un montón de cosas. Entonces, no es un punto de partida, es un resultado. Ahora, pero hay una discusión racional posible. Al hacer plausible un argumento, al hacer plausible otro, hay una discusión, o sea, no es un empate. Cuando uno dice esto es una opción, esto es una opción, no es necesariamente un empate. ¿Sí? Mi pregunta por el siguiente, ¿destacar ese que es la filosofía del empate? Yo creo que finalmente siempre se ha criticado la idea de que él haya hecho una filosofía. No, claro. Lo que pasa es que, vamos a ver después cuando leamos el desarrollo fenomenológico, Hegel usa ese truco. Dice, a ver, digamos tal cosa, escribámosla en un papel. ¿Sí? El asunto es en qué sentido está usando el lenguaje, para hacer qué. Lo que yo creo es que Hegel está usando,
recurre al lenguaje como herramienta de mostración, ¿sí? Pero no para demostrar algo. Entonces no necesito en particular una filosofía del lenguaje de este tipo o del otro. No, es decir, fíjese usted como en lo que una conciencia común y corriente dice ya se nota este problema. ¿Sí? Yo no creo que de ahí se pueda decir el lenguaje revela el ser, según Hegel. No, es mucho menos. Es mucho menos el ejercicio que yo estaba haciendo en el liceo nocturno. ¿Sí? ¿Y a usted qué le parece? Y el tipo va y dice algo. Y yo considero que lo que dice es expresivo de la operación que está haciendo mentalmente. ¿Sí? En ese sentido. No está formulando una filosofía del lenguaje para demostrar algo, sino que está usando la noción intuitiva de qué ocurre cuando uno dice esto para mostrar algo. ¿Se entiende? Entonces, ¿ah? ¿Qué ocurre en la operación mental, o no mental, pero qué ocurre en la operación de la conciencia cuando se dice tal cosa? O sea, cuando la conciencia dice ahora pasó tal cosa. Entonces, ¿qué hay en la operación de la conciencia cuando uno dice ahora? ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. Que él dice, a ver, escribamos esto. Ahora es de noche. Tenemos 12 horas. Leamos el papel. Pero ahora es de día. Entonces, ¿a qué hora se está refiriendo usted? ¿A la hora o a la hora? Es un truco. Es un truco retórico. ¿Es un ejercicio lógico? No, al revés. ¿Está relacionado con el lenguaje? ¿Está cerca del lenguaje? Pero al revés. Lo que estoy sosteniendo es que un truco retórico, no un ejercicio de filosofía del lenguaje o un ejercicio lógico en el sentido de que esté demostrando algo. No hay que... O sea, a ver, para decirlo, si uno quisiera formular una filosofía del lenguaje hegeliana, lo que pasa es que en Hegel el significante y el significado son la misma cosa. Y eso de Saussure para adelante equivale a la locura, digamos. Los tipos que identifican el significante y el significado son los locos. ¿Sí? Pero eso es lo que ocurre en Hegel. La identidad del sujeto y del objeto equivale a la identidad entre el significante y el significado. Entonces, el significante es expresivo en Hegel, no es significativo. Entonces, el significante es expresivo. No es que el significante, ahí está el significado, sea significativo. O sea, no es que el significante aparece por algo que está oculto. No, en el significante ya está al tiro, eso que estaría oculto. El problema general de la apariencia, o sea, del fenómeno y la esencia, de lo que aparece. Aquí todo ocurre en el fenómeno, no hay un interior. Entonces el significante no es el aparecer de algo, es el algo, al tiro. ¿Sí? No es directamente fenómeno. O al revés. O sea, no es fenómeno en el sentido de que no es el aparecer de algo. Claro, o al revés, es solo fenómeno, puro aparecer, pero no aparecer de algo. ¿Sí? Es solo fenómeno. Entonces, eso es interesante porque como filosofía del lenguaje es muy exótico. Es exótico, no tiene que ver con las corrientes de la lingüística del siglo XX, que justamente lo que han hecho es descomponer el asunto. Descomponer el asunto en términos kantianos. En buenas cuentas. Hay un aparecer, y la pregunta es, ¿aparecer de qué? Y por supuesto, la melancolía de todos los intentos kantianos, lo que habría dejado un indeterminado, y esto una pura apariencia vacía, etc. ¿Sí? En Hegel no está ese problema. El singular absoluto no. A ver, eso es súper interesante el punto, porque concebido el singular absoluto como movimiento o como actividad, entonces ya empezaría a creer si aquello que llegamos a decir que un singular absoluto no es sino el devenir, el acontecer del ser, etc. ¿Sí? Pero resulta que la certeza sensible no tiene al singular como movimiento, como actividad, lo tiene como simple ser. O sea, lo único que afirma, por eso la reiteración, es simple ser, es puro ser.
es. ¿Ah? No sé si se dan cuenta, pero aparece como varias veces es. O sea, lo que está enfatizado es como el carácter estático de la partícula es. No es un siendo. No, es nomás. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque después ese siendo es la singularidad de la fuerza. La singularidad de la fuerza, porque uno cabe preguntarse si hay una singularidad de la fuerza. Entonces, la singularidad de la fuerza es un resultado, es una conclusión, es una abstracción, pero ¿qué sería? Sería el hecho de llegar a ser el ser, del acontecer del ser. ¿Eh? Y ahí justo en ese momento es el singular de la fuerza, pero es el momento de un arco, el momento de una acción, etc. O es un momento. Eso es, ¿no? En cambio, el singular de la certeza sensible no es un momento. Por eso es que el singular chiquitito coincide con todo el ser, digamos, ¿no? Ya, pues entonces lo que vamos a hacer la próxima sesión en este mismo estilo es leer el desarrollo fenomenológico. Yo espero que se entienda más, ¿no es cierto? Pero no ofrezco ninguna garantía. Gracias.